En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Pero me interesa más el versículo 4, la primera parte, que dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo. Queremos, Señor, bendecirte y bendecirnos mutuamente, Señor. Alentarnos, Señor, a no dejar que las diferentes circunstancias nos impidan seguir estudiando tu palabra, profundizando en ella. Señor, aprender a conocernos, mirarnos un poco mejor, más detenidamente, más en profundidad. Señor, tratar con nuestras cosas, con nuestras debilidades, con nuestros dolores, con nuestras tristezas. Señor, danos, Padre, el coraje para enfrentarnos a esas cosas que a veces nos duelen, de nosotros o en nosotros. Señor, danos la madurez para, en vos, Señor, en tu poder, en tu gracia, poder ir sanando, restaurando, superando. Y danos la perseverancia, Señor, también, para seguir ese proceso en el cual cada vez más, cada hora, Señor, a cada minuto, cada día, Señor, nos acercamos a la estatura de Cristo. Señor, que no abandonemos, Señor, ese propósito, Señor, esa necesidad de parecernos, Señor, a vos. Te amamos, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día, buen día. Muy bien. Este hombre que está acá se llama George Orwell. ¿Alguien escuchó hablar de él? George Orwell. Él escribió una novela muy conocida. De hecho, la firma Apple, que hace de computadoras, usó el argumento de la novela de una de las novelas que escribió él. La novela se llama 1984, por ahí escucharon de hablar. En esa novela, él la escribió, si no me equivoco, esa novela fue escrita en el 49, inmediatamente después de la Segunda Guerra, ¿no? Y él la llama 1984 porque en ese año, o sea, es una novela, se dice distópica, no utópica, porque utópica es cuando uno piensa en algo ideal, distópica es cuando uno piensa en algo que lejos de ser ideal es todo lo contrario, ¿no? Entonces es una novela que habla del futuro, una novela de un futuro que no es muy agradable. ¿Por qué? Porque en ese futuro gobierna un solo partido, un partido único que se llama INTSOC, y en ese partido está lo que se llama el Gran Hermano, ¿sí? De ahí viene, de esa novela viene este término Gran Hermano, ¿sí? En ese mundo donde gobierna este gran Hermano, la idea de esta gente que está gobernando es que la gente, el pueblo, no tenga un pensamiento propio, ¿sí? No tenga individualidad, no tenga ni siquiera intimidad, ¿sí? Este gran hermano vigila todo, ¿no? El protagonista se llama Wilton Smith, que es un muchacho que trabaja lo que llaman el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad lo que hace es, no trata de reformar las noticias del presente, sino que va a cambiarnos la historia del pasado. Este hombre lo que hace es cambiar los titulares de los diarios del pasado, entonces los va ayornando a lo que el gobierno quiere. ¿Para qué? Para manipular al pueblo, ¿sí? Para tratar de modificar la manera de pensar que tiene la gente, y aparte se le da lo que se llama la ginebra de la victoria, que es como una droga que les dan a la gente para mantenerla ahí cortito. ¿Qué es lo que hace este gran hermano? Lo que hace es básicamente generar una policía del pensamiento. Vos no podés tener pensamiento propio, ¿sí? No se puede tener un pensamiento propio ahí. ¿Y cómo lo hace? A través de la tecnología. Hay cámaras y pantallas en todos lados, en las calles, en los trabajos, aún en las casas, donde las personas son vigiladas permanentemente para que esto ocurra, ¿sí?
Ahora, esto es lo irónico. La Universidad de Northampton, que es ahí en el Reino Unido, una universidad, tiene la novela en la biblioteca. O sea, en la biblioteca está la novela de 1984. Y le pusieron un cartel que dice, este material puede ser ofensivo y molesto, ¿no? Puede ser ofensivo y molesto, dice ahí. Hay un cartelito que le ponen al libro que dice material explícito, ¿no? Como si fuera pornografía casi, ¿no? Ahora, eso es lo irónico, porque algunos dicen, estaba leyendo un artículo que decía que es probable que este libro lo cancelen, ¿sí? Lo cancelen, ¿no? Y eso es lo irónico, porque el libro habla justamente de la policía del pensamiento, ¿no? Que si hay algo que se sale de lo que todos tenemos que pensar, entonces lo vamos a correr, lo vamos a prohibir, lo vamos a cancelar. Y hoy en nuestra sociedad, que se supone que hay libre expresión, que todo el mundo puede decir lo que piensa y que nadie tiene el derecho de tapar lo que el otro piensa, está este libro a punto de ser cancelado. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que se piensa la mayoría hoy en día, ¿no? Tiene ideas, ¿no?, que van un poco en contra de lo que piensa la mayoría. Y cuando se va en contra de lo que piensa la mayoría, ocurre lo que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, te van a cancelar, ¿no? ¿Se acuerdan? En la Segunda Guerra se quemaron todos los libros, ¿no? Muchos libros de teología, de judaísmo, o sea, las bibliotecas, ¿se acuerdan? La noche de las fogatas, creo que fue, donde salen los camisas pardas, que eran, digamos, la fuerza de choque de los nazis, y empiezan a quemar todo por la calle, ¿no? Y hacen fogatas gigantescas. Es lo que ocurre, ¿sí? Nosotros estamos hoy en una sociedad y en una cultura de la... ¿Alguien sabe lo que es la cultura de la cancelación? ¿Escucharon hablar de la cultura de la cancelación? Bueno, cuando yo te cancelo, ¿cuándo es? Cuando te bloqueo en el Twitter, te bloqueo en el WhatsApp, te bloqueo en Instagram, te saco de mis contactos, te retiro de mi vida virtual, ¿no? En general tiene mucho que ver la cancelación con las redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto esta, ¿no? ¿Esta película la vieron? ¿Eh? Perfecto. Hay muchas de esas. Esta señora es la autora de los libros de Harry Potter. Bueno, se llama Joan Rowling, la cancelaron. ¿Por qué? Porque ella en un momento dijo que el género va de acuerdo al sexo biológico. Estaba hablando de ideología de género y ella decía que el género sexual, o mejor dicho, el género de una persona está de acuerdo al sexo biológico. Si vos tenés genitales de mujer, entonces sos mujer, ¿no? Si tenés genitales de hombre, entonces sos varón. Eso es lo que dice ella. La cancelaron, porque dicen que es transfóbica, ¿no?, que va en contra, ¿no?, de la ideología de género de hoy. Entonces la cancelaron, la sacaron de las redes sociales. Me parece que ya no va a poder hacer un libro más, o no le van a comprar un libro más, ni va a poder menos hacer una película más, ¿sí? Ahí estuvo firmando ella con otros autores que han sido medio cancelados también, una carta donde ella dice que no puede ser, pero directamente la bajaron. ¿Alguien reconoce a esta mujer acá? Ángela Torres se llama, creo que es una actriz, la sobrina de Diego Torres. Bien, en esta foto, no sé si se logra ver ahí, vieron que tiene unas trenzas que se hizo en el pelo, ¿no?, rosadas. ¿Cuál fue el problema? Cuando la gente la vio con esas trenzas, dijo que ella estaba haciendo apropiación cultural. ¿Qué significa esto? Que está usando en su pelo algo que es propio de los africanos y que le estaba sacando el sentido cultural a eso, ¿no?, perjudicando a los africanos. Entonces la cancelaron también, por apropiación cultural, por vaciar de sentido una costumbre que no es nuestra, sino que es africana. Por hacerse unas trenzas, lo mismo dijeron de este loco que hace polémica en el bar, Yudica, una vez
en polémica en el bar para homenajear a Armstrong, este hombre negro que tocaba la trompeta, que hacía jazz, Louis Armstrong. Él se maquilló de negro, ¿no? Justo el programa caía el día de su cumpleaños, creo, no me acuerdo. Y lo mismo le dijeron, que había hecho una apropiación cultural, que se había maquillado de negro, una falta de respeto a los negros. ¿No? Tremendo. Es difícil vivir así. Este hombre, esa es la puerta de una camioneta, él tiene el brazo ahí afuera, ¿lo ven? ¿Vieron el gesto que está haciendo con los dedos? Este hombre es un mexicano. Se llama Cafferty, es Emanuel Cafferty. Él es un inspector de gas, de electricidad, que trabajaba ahí en California. Iba en la camioneta de la empresa por la calle y estaba haciendo así, ¿no? Con la mano ahí afuera. Entonces, el hombre que sacó la foto lo empieza a insultar, le saca la foto y le empieza a decir, ¿vas a seguir haciendo eso? ¿Vas a seguir haciendo eso? ¿No? ¿Por qué? Porque ese gesto de hacer los dedos así es un gesto que hacen los supremacistas blancos, que son racistas, ¿no? Entonces, él dice, yo estaba por la calle, el tipo me empieza a insultar, me empieza a gritar, me saca la foto, digo, yo pensé que lo habían cerrado medio mal con la camioneta, dice, no sé qué pasó, dice, pero no, dice, 2 horas después, la empresa de él lo llama por teléfono y le dice que fue acusado de racismo y que lo iban a suspender sin sueldo. 1 hora después, va la gente de la empresa a su casa, le saca la camioneta y le saca la computadora. Y 5 días después lo despiden. ¿Mm? Por hacer eso. ¿No? Y esto fue lo que publicó el tipo que le sacó la foto, fue lo que publicó en Twitter, ¿no? Entonces se hizo mundial la cosa. Eso es la cultura de la cancelación, ¿sí? Cuando la cultura de la cancelación está basada en la indignidad, no en la indignidad, en la indignación. Hay algo que vos hacés que a mí me molesta, hay algo que vos decís con lo cual no estoy de acuerdo. No importa el contexto, no importa dónde lo dijiste, ni importa cuándo lo dijiste, porque hay gente que hoy está siendo cancelada por cosas que dijo hace 15 años, ¿sí? Era otra sociedad, era otra cultura, era otra cosa, pero por eso que dijo por ejemplo, el otro día estaba leyendo Kevin Hart, el negrito peticito que ha hecho películas con La Roca Johnson, no sé si vieron Jumanji, la última. Bueno, el negrito peticito dijo cosas hace 10, 15 años atrás en relación a la homosexualidad y hoy, no, bueno, hoy, el año pasado, hubo un movimiento ahí que se le puso en contra, ¿no? Y eso bajó mucho la cantidad de espectadores a sus espectáculos y todo lo demás. ¿Por qué? Por algo que dijo hace 10, 15 años atrás, ¿sí? Entonces no importa eso, yo me indigno porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís, entonces lo que hago es te saco de los contactos, te saco el WhatsApp, te bajo del Twitter, te bajo del Instagram, te saco de todos lados y vos finalmente tenés una pena de muerte virtual sin tener un juicio, digamos, ¿no? A nadie le importa, sí. Bueno, tiene que ver con un poco con lo que está pasando, no solo en Estados Unidos, en Uruguay también, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros vivimos hoy en una cultura que claro, esto es algo lógico. Si yo te enseño a vos que vos sos Dios, ¿no? Que vos de alguna manera podés decir y hacer lo que sea y lo que quiera y qué sé yo, bueno, todos los otros dioses, ¿no? Que estamos alrededor tuyo podemos ofendernos tranquilamente por algo que vos estás diciendo con lo cual no estamos de acuerdo y como yo también soy Dios, entonces te bajo del Olimpo, digamos, ¿no? Te tiro abajo. La cosa hoy tiene que ver con esto. Hay un gran énfasis en dejarte afuera, ¿no? Hay un gran énfasis en que vos te quedes afuera, en excluirte, ¿sí?
en que vos finalmente, ¿cuál es el castigo hoy en las redes sociales? Que vos te quedes afuera. Si vos, por ejemplo, entrás en un foro, por ejemplo, vos entrás, no sé, un foro de gente que ama la marca Ford, por ejemplo, ¿no? De autos, ¿no? Y vos haces algo indebido, ¿el castigo cuál es? Te dejan afuera, no puedes entrar más, ¿no? Si vos decís algo en las redes sociales no apropiado, te dejan afuera, nadie más te va a seguir, ¿sí? Fíjense lo que le pasó a Will Smith, ¿no? Le pegó a Chris Rock y en este momento está en una situación donde nadie quiere hacer una película con él, los proyectos que él tenía de película se cancelaron todos, en las redes sociales la cantidad de seguidores le bajó mucho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cultura donde, ¿cuál es la fascinación? Te dejo afuera, ese es el poder, ahí está el poder, ¿no? Yo te dejo afuera, y si yo te dejo afuera, te dejo sin carrera, ¿se entiende? Te dejo sin vida social. Sí, Juli. Exactamente. Sí, es la cultura de la cancelación, ¿no? Ahí está la fascinación, esa es la cosa que corre hoy. Y ese es, de alguna forma, el poder, ¿no? Es el poder que en este momento tenemos. Quiero que vean un video. ¡Luifa! Hasta ahí, hasta ahí. Me resultó gracioso ver esto porque, bueno, ese Luifa es el que lo rajaron de la casa y la que se salvó, que era esa chica con el vestido rojo, celebra. No le importa nada a Luifa, ¿no? Al tipo lo sacan, ella celebra, está contenta que no la sacaron a ella y es lo único que importa, ¿sí? Es lo único que importa. No importa quién se va, ¿no? Hoy no importa quién se va. Hoy importa solamente el que se queda. No importa quién se queda afuera, lo que importa hoy es quién se queda adentro, ¿sí? El quedarse afuera es un castigo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? No sé hoy si se sigue usando el pan y el queso, ¿no? Que es cuando se eligen los equipos, sobre todo en el fútbol, cada uno va haciendo el pasito, ¿no? Pan, queso, pan, queso. El que, o sea, se enfrentan, lo digo más que nada para las chicas que no sé si saben cómo, uno va haciendo pan, queso así, y si yo te piso el pie a vos, al otro que viene del otro lado, elijo yo primero, ¿sí? Después elige el otro y así sucesivamente, ¿no? A medida que se va eligiendo a la gente que no es elegida es la que finalmente siente que tiene menos valor, por lo menos para el fútbol, ¿no? Yo era malísimo en el fútbol, así que a mí siempre me elegían a lo último, ¿no? Y yo sentía que me quedaba afuera, ¿no? Que no tenía valor, ¿sí? Y a veces nosotros mismos, en esta cultura en la que estamos viviendo, donde la fascinación es dejar afuera a alguien, muchas veces nosotros vamos sintiendo que somos nosotros los que no tenemos valor, ¿no? Antes decían, si uno estaba nominado para algo, ¿no? Era un honor. Decir, bueno, me han elegido a mí entre tantos, ¿no? Para hacer una distinción. Estoy nominado a algo, estoy nominado a un Oscar, estoy nominado a un Globo de Oro o a lo que sea. Para nosotros era una distinción. Hoy en día, si te dicen estás nominado, tiene una connotación negativa. Después de La Marea de Gran Hermano, el estar nominado no es algo positivo, al contrario, es algo negativo, ¿no? Y es interesante porque después de estos programas de Gran Hermano, ¿qué nos enseña Gran Hermano? Va a ganar uno solo y en el último programa.
Y uno dice, ¿cuál es el sentido de mirar todos los programas anteriores? ¿Dónde está el placer? ¿Qué les parece? ¿Por qué la gente mira todos los programas anteriores? El placer está en ver quién se queda afuera, ¿no? Porque ahí está el placer. No solo en ver quién se queda afuera, sino en participar, ¿no?, de esos a los que vamos dejando afuera, ¿sí? Porque vos tenés el participante activo, ¿no?, que son los participantes que están en la casa, y tenés los participantes pasivos, que somos nosotros los que llamamos por teléfono, ¿sí?, que somos nosotros los que señalamos y somos nosotros los que decidimos quién se queda afuera o no, ¿no? Volviendo a la novela esta de Orwell, en estos programas de televisión, ¿quién es el gran hermano? No. Nosotros somos los gran hermanos. ¿Por qué? Somos nosotros los que vigilamos, somos nosotros los que tenemos los ojos puestos en otros lados y somos nosotros los que cancelamos. Porque hay una fascinación por dejar afuera. Hay una fascinación por la exclusión. ¿Por qué? Porque la exclusión nos da poder. Entonces nosotros vivimos nuestra pequeña fantasía del circo romano en casa con pantuflas y nos creemos un César donde le bajamos el pulgar o le subimos el pulgar a alguien. Ahí está la fascinación, ¿no? Nosotros muchas veces vivimos, yéndonos un poquitito también a la iglesia, nosotros vivimos también muchas veces la realidad del gran hermano ministerial, ¿sí? Están aquellos que tienen ministerios exitosos, están aquellos que son súper sabios, súper simpáticos, tienen una cantidad de herramientas y posibilidades y qué sé yo, tienen ministerios que todo el mundo les gusta, que todo el mundo sigue, que todo el mundo esto, que todo el mundo lo otro, y están los otros que la pelean todos los días, que llevan la cosa con mucho esfuerzo, con mucha carga, ¿no?, y a veces no son vistos, ¿no?, y a veces ni siquiera son considerados, quedan afuera, ¿no? Aparte de esto también está la autonominación. ¿Cuál es la autonominación? Cuando yo mismo me nomino a mí mismo para quedarme afuera. O sea, yo mismo decido que no estoy apto, que no soy bueno, que no sirvo y a veces que no, directamente, que no voy a llevar adelante ningún tipo de ministerio, ¿no? Nos pasa eso, ¿no? A veces nosotros podemos decir, bueno, yo creo que tengo dones, tengo esto y tengo lo otro, pero no estoy ejerciendo ningún ministerio. ¿Por qué? ¿En qué momento yo decido o por qué decido no servir al Señor con los dones que Él me ha dado? En algún momento yo mismo me dejé afuera, ¿no? O entendí o sentí que otro me dejó afuera a mí, ¿no?, por sus opiniones, ¿no?, o por alguna cosa que dijo, o por alguna crítica que hizo, lo que sea. Pero uno de alguna manera se autonomina, ¿no?, y se autoexcluye. Las personas que no están sirviendo al Señor con los dones que les ha dado, porque no saben cuáles son sus dones, porque no entienden cuál es su llamado, porque por lo que sea, de alguna u otra manera se han autonominado a sí mismos y se han excluido. Nosotros vivimos en una cultura de la cancelación y en una cultura de la exclusión y muchas veces nosotros nos sentimos realmente afuera. Nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que pensar y es algo que muchas veces anida en nuestro corazón. Les voy a pasar otro video, me interesa que lean un ratito la letra nada más. Que por ahí tiene que ver con ustedes o que por ahí tiene que ver con alguien que ustedes conocen.
I got no friends. Did you hear about the party? No, I didn't get invited, but I'm sick of being lonely. No one ever wanna call me. So is there something wrong? What's the problem? Guess I don't belong with the others, 'cause they don't wanna talk to me. No one wants to talk to me. Ahí eso. Bueno, primera pregunta. Compartí ahí alguna situación en la que te hayas sentido excluido. Una. Bien, segunda pregunta. Yo sé que soy molesto, pero vamos a hacer una cosa, vamos a separarnos de a dos, porque son grupos muy grandes y no tenemos mucho tiempo. Entonces, separémonos de a dos, ya que somos pares. Bien, segunda pregunta. Les recomiendo que tomen un poquito de distancia. ¿Te sentís excluido o te sentís solo a menudo? ¿Sí? ¿Es una sensación que tenés bastante habitual o no? ¿Por qué? ¿Sí? Bien, última pregunta. ¿Pensaste alguna vez que el problema podría ser vos? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? ¿Cuál crees que es la razón por la cual a veces vos o te sentís vos afuera o crees que otros te dejan afuera? ¿Mm? Esa es un poco la pregunta. Seguimos. Sí, sí, por eso. Vénganse de vuelta. Cuando uno se siente de alguna manera así, viste, hay gente que puede ayudarnos mucho y también están los amigos de Job, ¿no? Que lejos de sumar te tiran para atrás, ¿no? Me acuerdo una vez que yo estaba así medio tristonio y vino una persona y me dice, hay que ser optimista, ¿no? Me quedé pensando en esto de hay que ser optimista. Yo creo que nosotros necesitamos algo más que optimismo, ¿no? Muchas veces lo que nosotros necesitamos es una esperanza genuina, entendiendo el verdadero sentido de la palabra esperanza, ¿no? El optimismo es algo psicológico, ¿no? Tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos. La esperanza es algo teológico, tiene que ver con la manera en que Dios piensa, ¿no? El optimismo tiene que ver con un anhelo hacia adelante, ¿no? La esperanza tiene que ver con algo seguro, con una certeza, ¿no? No solo hacia adelante, sino para el hoy también, ¿no? El optimismo está basado en mi propia actitud, en cambio la esperanza está basada en lo inamovible, lo inquebrantable, lo firme, lo seguro que son las decisiones de Dios, ¿no? Y Dios dice en la palabra, Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Dios nunca, jamás se arrepiente de sus decisiones. Y no se arrepiente de las decisiones que Él toma y no se arrepiente de las decisiones que tienen que ver con las personas que Él toma,
Jamás eso no ocurre. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Y la Biblia nos enseña esto de manera categórica. Acá en el versículo 4, Él dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Por ahí vos estás en una situación hoy donde te sentís el último orejón del tarro, ¿viste? Sentís que sos el último, ¿viste? En el pan y queso salís último, salís sorteado último, salís que estás ahí colgado de algo, ¿viste? Por casualidad, pero no sos la primera elección de nadie. Y a veces uno siente en su propia vida que uno es el último, ¿no? O uno de los últimos. Ahora, lo interesante que nos dice la palabra de Dios es que si vos sos hijo de Dios, Dios no solo te eligió primero, sino que te eligió antes de la fundación del mundo. No hay improvisación en la decisión de Dios. No es una decisión que tomó de apuro, que tomó de improviso, ¿no? Bueno, ahora cómo hacemos, cómo la arreglamos, ¿no? No hay ese tipo de cosas en las decisiones de Dios. Dios te elige desde la eternidad, ¿no? Desde antes de que todo fue. No solo elige Dios, no solo te elige a vos Dios desde la eternidad, sino que elige qué talentos te va a dar, qué dones te va a dar, qué llamado te va a hacer, qué ministerio te va a dar. Y también decide qué obras Él quiere que vos hagas. Todo antes de que todo fuera creado. No hay improvisación en la elección de Dios. No, nosotros a veces vamos por la vida con esto, ¿no? Sintiéndonos lo último, sintiéndonos la última opción de todos, y nos olvidamos que Dios nos eligió antes de que todo fuera, ¿no? Entonces, ese nivel de individualidad tenemos delante de Dios, y ese nivel de importancia tenemos delante de Dios, ¿no? La palabra que se usa acá para escoger es una palabra que sirve uno entre muchos, ¿sí? Que es la palabra que se usa, por ejemplo, ahí en Lucas 6, cuando Jesús elige a sus discípulos, ¿sí? Y es la misma palabra que se usa ahí en Juan 15 cuando Dios dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, ¿no? Es tremenda esta verdad, ¿no? Es algo tremendo de entender que yo soy la primera elección de Dios, ¿no? Ahí en alguna, no sé si han escuchado el ejemplo de los espermatozoides, supongo que sí, es un ejemplo bastante usado. Ustedes saben que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, cuando tu papá y tu mamá tuvieron relaciones sexuales, entre 300 millones y 500 millones de espermatozoides aporta el varón, la mujer aporta un óvulo. Ya sabemos quién trabaja más siempre, ¿no? Ahora, de esos 300, 500 millones de espermatozoides, el Señor te eligió a vos. Vos competiste contra 500 millones más. Y si a eso le tenemos que sumar la cantidad de veces que tu papá y tu mamá tuvieron relaciones sexuales antes de que ella quedara embarazada, ¿no? La suma puede ir de 500 millones a 50.000 millones. Y de todos esos, quedaste vos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios eligió, ¿no? Es algo que Dios permitió, ¿no? Es parte del plan de Dios. No es que Dios dice, bueno, a ver, que salga lo que salga. Dios nos eligió a cada uno antes de la fundación del mundo. Hay una tarea activa de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo importante que Dios considera que recae sobre nosotros. Hay un plan, hay una misión, hay un propósito, hay una salvación que Dios quiere que pase. Y Él nos eligió sin improvisación, con la cosa perfectamente clara, perfectamente pensada, perfectamente armada. ¿Por qué? Porque todas las decisiones de Dios son perfectas, como Él es, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos por la vida, por el ministerio, por la iglesia, por el hogar, por el trabajo, pensando que somos la última opción de los demás, estamos olvidándonos que fuimos la primera opción o la preopción de Dios. Inclusive antes de lo primero fuimos nosotros.
¿no? Ese nivel de importancia, ese nivel de aceptación, ese nivel de interés tiene Dios sobre nosotros, ¿no? Cuando yo creo que no valgo, yo tiro todo eso a la basura, ¿no? Desconsidero todo eso, ¿no? Desconsidero el plan que el Señor minuciosamente pensó para mí y para mi vida, ¿no? Nosotros somos la mejor elección de Dios, ¿no? La mejor elección de Dios. Y no importa mucho lo que piensen los otros, no importa mucho lo que hagan los demás, la elección de Dios siempre prevalece, ¿no? Siempre prevalece. La cara que le habrán puesto a David cuando dijo, yo lo voy a matar a Goliat, yo voy, ¿no? Con una piedrita y una ondita. La cara que le habrán puesto, dicen, este delirante, ¿viste? Vamos a mandarlo, total no perdemos nada, pero ¿quién ponía, quién le ponía un poroto? ¿Quién le sumaba un poroto a David? Nadie. ¿Quién le sumaba un poroto a Gedeón? Nadie. ¿Quién le sumaba un poroto a los discípulos que eran? Nadie les ponía nada. ¿Quién le apostaba algo a Jesús? Nadie, ¿no? Las personas en general que Dios ha elegido eran personas que nadie les ponía nada, ¿no? Sin embargo, la elección de Dios siempre prevalece, siempre supera toda otra opción, ¿no? El pueblo eligió a Saúl, pero Dios eligió a David. ¿Y quién prevalece? Siempre la elección de Dios prevalece. Por supuesto que la decisión de Dios no funciona con piloto automático, ¿no? Yo puedo obstaculizar eso que Dios ha elegido, obstaculizar eso que Dios ha pensado. Puedo ahogar eso en mi propia vida, ¿no? Y puedo frenarlo. Nos ha dado esa autonomía a Dios. Ahora, que yo pueda ahogarlo y frenarlo, no significa que no está. Está latente, está presente, está en la intención de Dios llevarme a mí a un lugar en donde yo realmente puedo hacer una diferencia, ¿no? Entonces, como personas, ¿no?, que miran su propia vida, ¿no?, como personas que están llamados al liderazgo, si se quiere, a ser de estímulo, a ser de soporte, a ser de guía, ¿no?, de otras personas, tenemos que tener en cuenta esto: somos la mejor elección de Dios. Sos la mejor elección de Dios. Y nunca la elección de Dios viene a lo último. Las elecciones de Dios se hicieron antes de que Él creara algo. Ya estaba todo elegido y estaba todo decidido, ¿no? Entonces vos decís, wow, y tal vez el único sorprendido sos vos, no Dios, ¿no? No Dios. No el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que se arrepienta. Si Él ha decidido algo en relación a tu vida, Él no se va a arrepentir. Vos sí podés arrepentirte, Él no. Entonces, cuando nosotros pensemos de nosotros, ¿no?, esto de, bueno, no, me siento solo, me siento afuera, siento que me corren, siento que me apartan, siento que me dejan a lo último, siento que no tengo con qué, siento que no soy interesante, siento que no tengo los medios, los recursos, no tengo la capacidad, no tengo a ellos, me falta aquello, me sobra esto otro, tengo mal carácter, ¿no?, soy envidioso, se me sale la cadena, soy frío, no sé hacer chistes, soy lo que sea, ¿no? Cuando vos empieces a darte manija con eso, siempre volvé a Efesios y acordarte que Dios te eligió antes de que a vos te faltara o te sobrara. Él te eligió y no se arrepiente. Sigue vigente lo que Él pensó, ¿no? Más adelante en Efesios se nos dice claramente, Él pensó esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas antes de la fundación del mundo. Así que Él ya te hizo una hoja de ruta también. Es cuestión de encontrarla con Él y avanzar. Y tarde o temprano, Dios va a hacer con vos algo extraordinario. Tarde o temprano.
porque las decisiones de Dios nos llevan a lo extraordinario. ¿No? Y tarde o temprano, la gente, y no importa mucho lo que piensen los demás, pero tarde o temprano, las personas van a darse cuenta de que vos fuiste, y siempre fuiste, una muy buena elección de Dios. No nos falta nada para ser una elección de Dios. Ya fuimos elegidos. Hay que creer. ¿No? Hay que creer. Y actuar en base a eso. Si yo me considero una buena opción, voy a decidir las cosas y voy a encaminar mi vida de cierta manera. Si yo me considero una mala opción, también. Ahora, la Biblia nos dice que todos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos una muy buena opción de Dios y somos una buena opción de Dios. Hay que creer lo que dice acá. Ahí está la diferencia, ¿no? Siempre me acuerdo de Gedeón, ¿viste? Y me hace reír, siempre me hace reír cuando leo la escena en donde Gedeón está escondido y se aparece, ¿no?, un ángel y dice, ¿no?, hombre esforzado y valiente, ¿no? Y uno dice, me está tomando el pelo, ¿no? Gedeón probablemente no hubiera sido la opción de nadie, pero Dios ya había decidido antes de la fundación del mundo que Gedeón iba a hacer algo, ¿no? Y Gedeón creyó de golpe, no, pidió señales, viste, una, dos, ¿no? Bueno, Dios le da la primera tarea, tenés que ir allá a la esquina y tirar el ídolo que levantaron allá, y Gedeón fue, lo tiró de noche, viste, y al otro día lo querían matar y saltó el papá, viste, el papá se puso adelante y no le hicieron nada. Vos decís, ¿esta es la opción de Dios? ¿No? Y vos ves cómo Gedeón va avanzando, va creyendo, y se va fortaleciendo ahí. Lo mismo pasa con Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés que pum, que pan, que no, que pum, pan, termina, pero Moisés dice, está bien, pero no voy a hablar yo, que hable Aarón, porque yo soy tartamudo. Creen que ese era el problema que tenía Moisés, ¿no? Entonces el negocio cierra con que va a ir Moisés y va a ir Aarón y va a hablar Aarón. Y cuando vos lees en la Biblia, las primeras veces delante del faraón habla Aarón, pero después sigue hablando Moisés. Moisés empieza a creer que realmente la opción de Dios funciona. Él era la opción de Dios y funcionó. Vos sos la opción de Dios y si vos querés, va a funcionar. Oramos. Padre, gracias por tu amor y por tu gracia. Y yo te pido, Señor, que sanes nuestro corazón. Si nos sentimos solos o nos sentimos excluidos o nos sentimos apartados o corridos o destratados, saná nuestro corazón, Señor. Y hacenos recordar que somos parte de un plan que vos pensaste en la eternidad. De un plan importante, Señor. Y somos tu mejor elección. Señor, ayúdanos a recordar de dónde venimos y con qué vinimos, Señor. Hay un plan tuyo para nosotros. Hay dones, hay talentos, hay habilidades. Señor, inclusive hay una hoja de ruta, Señor, que vos ya pensaste para mí. Señor, que sea nuestra pasión descubrirla. Y que sea nuestra sanidad, Señor, vivirla. Así que si hay algo, Señor, en este momento que bloquea la visión, el corazón de alguno de mis hermanos, Señor, que vos lo desbloquees, Señor. Que vos quites, Señor, toda traba, toda autonominación. Señor, todo freno, todo miedo, todo temor. Señor, que nos ayudes a asomarnos a los planes increíbles que vos pensaste para nosotros.
el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.